Dios. Bien, vamos a ir al libro de Hechos. Gloria a Dios. Se ha hablado mucho de que vivamos de una manera como Dios quiere que vivamos. Y si tú te das cuenta que la manera de lo que habla Dios, de cómo tengamos que vivir, no tiene nada que ver con la manera que antes nosotros vivíamos. Antes éramos llevados por corrientes, por conforme era el clima, nos dejábamos llevar, conforme se manifestaba el clima. Cuando las cosas de Dios son superiores aún a todas esas cosas, ¿sí? Dios ha venido a nuestras vidas, primeramente, para que todos fuésemos salvos, pero también para que entendamos que realmente Dios ha traído a nuestro ser, dentro de nosotros, una nueva forma de vida, una vida que no tiene nada que ver, como les vuelvo a repetir, conforme antes lo hacíamos. Y necesitamos entender que si Dios es espíritu, nuestra vida debe de ir espiritual. Debe de ser apartada totalmente de las cosas que no tienen nada que ver, que son del mundo, con las cosas de Dios. ¿De acuerdo? Bien, ahora, Hechos 2:17, vamos allá. Una cita ya muy conocida, una cita en la cual la hemos leído mucho, pero espero que a los que no les ha llegado esta palabra a su corazón hoy la reciban. Dice, y en los postreros días, ¿quién dice? Dios dice, no lo dice Marcela de Rubalcaba, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Wow. Y sus hijos y sus hijas profetizarán. No te extrañe que dentro de tu hogar, de momento tu hijo, tu hija te pueda dar una palabra que para ti sea extraño en ese hijo, en esa hija. Porque aquí está escrito, después de haber derramado de su espíritu, tus hijos y tus hijas profetizarán. Amén. Sus jóvenes verán visiones. ¿Cuántos jóvenes sabemos aquí? Yo no me dejo llevar por el estuche. Yo tengo un corazón joven y fuerte para seguir recibiendo del Señor, ¿sí? Entonces, que nosotros los ancianos soñaremos sueños. La profecía hablaba y Dios me confirmaba el mensaje. Dice, cada sueño y cada anhelo de tu corazón será cumplido. ¿Por qué? Porque Dios habla de sueños, Dios habla de visiones. Y mira, dice, y de cierto sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días, aquí habla de sus hijos ya. Derramaré de mi espíritu y profetizarán, ya habla en general. Así que nadie puede decir que no puede profetizar, porque Dios lo dijo, Dios cumple, ¿sí? Que muchas veces no estamos atentos a la voz de Dios o dispuestos, es otra cosa. Y daré prodigios arriba en el cielo, ojo, y señales ¿dónde? ¿Señales dónde? Aquí. ¿Y cuáles señales? ¿De qué señales habla la palabra de Dios? De lo que realmente la vida que ha sido traída del cielo se tenga que manifestar aquí en la tierra. Amén. Y señales abajo en la tierra. Aún la palabra de Dios dice, y estas señales seguirán a los que creen. ¿Cuántos creen aquí? Pues Él dijo, en mi nombre hablarán nuevas lenguas, echarán fuera demonios. Si tomaren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y ¿qué va a pasar? ¿Y qué va a pasar? ¿Verdad? Es nada más imponer manos. ¿Por qué? Porque la unción que ya está dentro de ti es el poder de Dios que emana de ti. Amén. Ahora, habla de visión.
habla de sueños. Y te voy a decir visión. Dice que es panorama que llega a la mente por un sueño. Ojo, pon mucha atención a esto. Es panorama que llega a la mente por un sueño, una visión u otro estímulo no objetivo. La mayor parte de las visiones en la Sagrada Escritura comunican revelaciones de Dios. ¿Quién cree esto? Y esto es particularmente cierto en el caso de los profetas. El profeta, aquel que profetiza, los profetas hablan la revelación de Dios. ¿Quién lo cree? ¿Y cuántos profetas hay aquí? Todos, todos. Amén. Bien, yo le creo a Dios. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a Génesis 46:1. Dice así. Está hablando de Jacob o de Israel. Dice, salió Israel con todo lo que tenía y vino a Beerseba y ofreció sacrificios al Dios de su padre Isaac. Y habló Dios a Israel, ¿en qué forma habló? En visiones. Quiero que vayas tomando nota de esto, porque a veces estamos dormidos el pueblo de Dios y nos olvidamos que Dios nos habla a través de visiones, que Dios nos habla a través de sueños, ¿sí? Tú pudieras decir, ¿y cómo puedo saber que el sueño es de Dios? Dios siempre te va a dar un sueño agradable, porque su voluntad es buena, es agradable y es perfecta, ¿sí? Lo que no provenga de eso es contrario, viene de otro lado. Por lo tanto, lo secas ese sueño, ¿sí? Bien, y dice, y habló Dios a Israel en visiones de noche y dijo, Jacob, Jacob. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, yo soy Dios, el Dios de tu padre. No temas de descender a Egipto, porque allí yo haré de ti una gran nación. ¿En dónde va a ser de nosotros Dios una gran nación? No va a ser a que vayamos allá, ¿verdad? No, pues allá qué. De allá vino la vida, ¿sí? Entonces, ¿dónde va a ser una gran nación de nosotros? Dios, aquí, aquí. Ahora, la pregunta es, si no has experimentado esto, pregúntate, ¿qué ha habido? ¿Has estado dormitando? ¿Has estado alejado? ¿Has dejado la oración, la comunión con Dios? Porque acuérdate que en la comunión con Dios Él revela su pacto. Amén. Bien, ahora dice, yo descenderé contigo a Egipto. ¿Dios está contigo o no está? Fíjate, para haberse atrevido Dios a descender, estando en el lugar. Bueno, Dios sabemos que está en todo lugar, pero Él descendió. Él vino y vino a tu corazón y vino al mío. Porque desde tu corazón y desde el mío, Él quiere reinar contigo. Y Él quiere que tú reines. Y dice, y descenderé contigo a Egipto y yo también te haré volver y la mano de José cerrará tus ojos. No solamente le estaba dando una promesa de ello, le estaba diciendo que aún el día que lo tuviera que llamar Dios, su hijo cerraría sus ojos. Oye, hay muchas promesas que se nos han olvidado y se nos pasan por alto. Yo he orado, pero yo he orado para que esté así cuando mi Señor venga. Yo no quiero que vengan mis hijos a cerrarme los ojos. Yo estoy aquí para que mi Señor venga y ya me encuentre con Él. Dios prometió larga vida. Por ahí hay muchos rumores que ya está cercana la venida de Jesús. Pero por eso estamos apurándonos a trabajar. ¿Quién dice amén? Dice,
Y se levantó Jacob de Berseba y tomaron los hijos de Israel a su padre, a su padre Jacob y a sus niños y a sus mujeres en los carros que Faraón había enviado para llevarlo. Y tomaron sus ganados y sus bienes que habían adquirido en la tierra de Canaán y vinieron a Egipto, vinieron al mundo, Jacob y toda su descendencia consigo, sus hijos y los hijos de sus hijos consigo, sus hijas y las hijas de sus hijos, y a toda su descendencia trajo consigo a Egipto. A mí no me importa que me vean el montón de chiquillos atrás de mí, pero yo estoy confesando que mientras Dios no venga por nosotros, la unidad se hace firme y patente en cada hijo de Dios, principalmente dentro de tu familia, cada uno en su familia. Peleen por lo que tienen, peleen por sus hijos, peleen por su familia y procuren, en cuanto dependa de ustedes, mantener la paz los unos para con los otros. ¿Sí? Dios habla de muchas maneras y en este tiempo Dios ha estado transmitiendo, a lo mejor ha pasado por alto en tu vida de darte cuenta que aún la gente que ni siquiera conoce a Dios, pues habla de un anhelo de tener paz, de tener gozo, regocijo, de tener una unidad que tal vez no la tienen, pero que nosotros, los hijos de Dios, hemos sido privilegiados de ello, pero que muchas veces no le damos el crédito y el honor que debemos de darle a Dios en cuanto a todas las cosas que se nos ha entregado. Nos entregó un cetro, una corona, nos dio una autoridad para que nosotros delegásemos lo que nosotros quisiésemos ver. ¿Qué quieres ver? Días buenos, ¿no? Amén. Ahora dice, y toda su descendencia. Pero, ¿qué es cuando en esa visión el Hijo de Dios se mueve y le cree a Dios todo lo que dice? Mira, nosotros muchas veces leemos la Escritura, pero no nos detenemos a pensar las cosas, cómo le hizo en ese tiempo o qué hizo Jacob, qué pensaría Jacob, qué pensaría Israel, qué pensaría Moisés, qué pensaría Abraham. Pero la Escritura nos da contestación a todas estas cosas. Vamos en Éxodo 3:1, vamos a ver cómo Moisés empezó a buscar visión. Estaba buscando la visión. Fíjate, dice, apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Yahweh en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo, ¿qué dijo Moisés? ¿Se quedó nada más ahí parado viendo? Fíjate bien lo que dijo. Iré yo ahora y veré esta grande ¿qué? Busca la visión. Tú tienes derecho. Te corresponde, te pertenece. Te pertenece buscar la visión. Dios tiene mucha visión, muchas visiones para nosotros. Pero busquemos la visión. Y dice, viendo, ¿por qué? Dice, entonces Moisés dijo, iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la zarza no se quema? Viendo Yahweh que él iba a ver, ¿qué hizo? Lo llamó. Claro, lo llamó Dios. ¿Por qué? Porque se interesó por aquello. Fíjate la importancia para Dios que tú te intereses de sus cosas. Que tú te intereses. ¿Y sabes por qué? Porque es para tu propio bien. No es bien para Dios. Dios es el bien. Dios es lo bueno. Dios es lo máximo. Es bien para tu vida. ¿Lo crees? ¿Sí? Y dijo, Moisés, Moisés. Y él respondió, heme aquí. Y dijo, no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es.
y dijo, yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo ¿qué? Miedo de mirar a Dios, miedo de mirar a Dios. No sé cuántos de ustedes han entrado verdaderamente en una comunión sin llegar a pensar, ¿y qué le digo a Dios? O me voy a ver ridículo. Cuando al principio uno empieza a hacer esas cosas, la verdad, Satanás pone muchas cosas en tu alma, en tu mente. Ay, qué ridículo, ¿a poco crees que te va a escuchar? O qué ridículo eres hablando solo. No estás hablando solo, estás hablando con Dios, ¿sí? Tú sabes estas cosas, pero por algo Dios me ha dado este mensaje hoy, porque no quiere que se olviden de que hay visiones buenas para tu vida. Amén. Bien, fíjate, vimos aquí ya, pero vamos a continuar en esta parte. En el 7 dijo luego Yahweh, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Hay de aquel que piensa que Dios no se da cuenta si traes una aflicción o una tribulación o una situación. Antes que tú la hables, Dios ya sabe, ya sabe. Pero dice en el 8 la promesa, y he descendido ¿para qué? Para librarlos de mano de los del mundo y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel. A tierra que fluye leche y miel. ¿Qué representa esto? ¿A qué corresponde esto? A una tierra donde no te tengas que preocupar por nada. A una tierra donde sabes que tú caminando bajo la sombra del Altísimo, mientras no te salgas de tu cobertura, no tiene por qué irte mal. No tiene por qué pasarte cosas que puedas decir, ¿por qué me pasó a mí esto? Dios prometió, yo iré delante de ti. Yo iré delante de ti. Mi presencia irá contigo a donde quiera que vayas. Mi presencia. Ahora, si no hay presencia, entonces no hay visión, no hay sueños. Pero yo sé que hay presencia, porque aquí hay mucha presencia de Dios. Amén. Cada uno de ustedes es presencia de Dios. Amén. Vamos a ver ejemplos en Daniel 10:4. Hay mucho pueblo nuevo que tiene que ser enseñado también de estas verdades. Daniel 10:4. Y el 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Hiddekel, y alcé mis ojos y miré. Y alcé mis ojos y miré. Esto tiene enseñanza, ¿eh? No dijo que bajó sus ojos, alzó sus ojos. Tu mirada siempre debe de estar puesta en lo alto, en lo que es tu gran Señor Jesucristo. Y he aquí un varón vestido de lino, ceñido sus lomos de oro de Ufaz, su cuerpo era como de berilo y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego y su bronce bruñido, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido. Y el sonido de sus palabras, ojo, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Está hablando de palabras, como el estruendo de una multitud. Y solo yo, dice Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo. Ojo, la visión es para ti, es personal. A lo mejor ahorita en este momento, miren, ha habido casos en que nos dicen que estamos predicando y ven algo alrededor de nosotros. Que son visiones que Dios pone. ¿Sí? Ven algo, quizá mucha luz, no sé, pero pues no es de extrañar, no somos luz. Amén. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos
un gran temor y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Fue valiente para observar, para fijarse bien qué visión, qué había, aunque se haya debilitado, porque acuérdense, la carne no hereda lo que es del reino. O sea que en una palabra, el espíritu de él estaba con Dios directamente. ¿Lo entienden? ¿Lo están recibiendo? Sí van conmigo, ¿verdad? Bien. Ahora, dice, pero el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro en un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Déjame decirte algo. La palabra de Dios viene a quebrantar aún aquel que dice, yo no quiero saber nada de las cosas de Dios. Su palabra es tan poderosa que lo hizo que cayera con rostro bajo, humillado totalmente ante su Señor. Y así debemos de estar cuando queremos recibir qué quiere Dios de esa visión. ¿Qué es lo que nos va a transmitir Dios de esa visión? A lo mejor ahorita estás pensando, a lo mejor me va a decir dónde está el tesoro. Pero te digo algo, te va a decir cosas más excelentes. Porque dice que todo lo que pertenece a la vida es nuestro. Ya ni siquiera tenemos que estar pensando en las cuestiones monetarias. ¿Para qué? Cuando tú dejas de tronarte los dedos, es porque le estás diciendo a Dios, Señor, hasta aquí decido que mi vida sea llevada por ti. Porque ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Estamos aprendiendo? Ok, bien. Ahí en el 10:14, veamos. Dice, y he aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. A ver, ven, Suriel. Primero estaba postrado. Dios lo toca. Ponte de rodillas, Suriel. Así. Y las palmas de las manos así. Así se quedó Daniel en esta forma. ¿Sí? Nada de las cosas que Dios mueve son ridículas. Su espíritu, su multiforme gracia nos mueve como Él quiere. Amén. Así que si ves a una persona reír, una persona llorar, una persona gozarse, una persona que tiembla, una persona respeta, es la forma de moverse del Espíritu Santo de Dios. Dios no puede ser burlado. Él sabe quién de corazón está en ese momento entregado totalmente, al punto de no pensar ni en dónde está ni en qué está haciendo. Ya, Suriel, te perdono. Gracias. Ahora, en el 10:10 dice, y aquí, bien, en el 11, y me dijo, Daniel, varón muy ¿qué? ¿No te ha dicho Dios cuánto te ama? Eres mi especial tesoro, ¿no te ha dicho Dios? Eres mi especial tesoro. Con amor eterno te he amado, dice Dios, y por eso prolongo mis misericordias. ¿No es cierto? Está atento a las palabras que te hablaré y ponte en pie, porque a ti he sido enviado ahora. Mientras hablaba esto conmigo, me puse en pie. ¿Cómo se puso? Temblando. Por eso te digo, no es de que tú tengas que juzgar si una persona está temblando en ese momento. Mucho respeto al Espíritu Santo. Entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día, que dispusiste tu corazón. Es lo único que nos está pidiendo Dios. Dispón tu corazón a recibir. Dispón tu corazón a inquirir.
porque palabra buena tengo para ti. Que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia. ¿En dónde? En la presencia de tu Dios. Fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras yo he venido. La palabra es poderosa. Cuando tú estás hablando palabra y estás con una comunión con Dios, te lleva de tal manera que entras como una especie de éxtasis. Escuchamos la profecía, qué hermosa, cómo Dios nos habla, cómo Dios ama a su pueblo y cómo Dios dijo, esos sueños y esos anhelos que tienes, yo daré cumplimiento. Por si todavía no los tienes, empieza a preparar sueños y Dios va a trabajar en ello, porque no es hombre para que mienta. En el 10:1 dice que en el año tercero de Ciro, rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar. ¿Y la palabra cómo era? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hablar cuando estemos con Dios? Su misma palabra, la palabra verdadera. Amén. Y el conflicto, dice, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero ¿qué hizo Daniel? Él comprendió la palabra y tuvo inteligencia. ¿En dónde? En la visión. Y tuvo inteligencia. Pero aún eso lo da Dios. ¿Y cómo lo da Dios? Cuando tú vienes a buscar esa visión. Cuando Dios ve que te interesa lo que Él te está tratando de mostrar. ¿Quién dice amén? Bien. Vamos a ver ejemplos más. En Hechos 9:10, vamos allá. Dice, había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías. Era un discípulo. Quien el Señor dijo, ¿en qué? En visión. Ananías. Y él respondió, heme aquí, Señor. ¿Te puedes poner a pensar o te has preguntado con qué facilidad ellos contestaban, heme aquí? Tú puedes escuchar una voz y puedes no creer si es Dios o sea otro. Pero por eso debemos de estar atento nuestro oído a las cosas de lo que es su palabra, ¿sí? Para que no seamos engañados por nadie ni por nada, ¿sí? A quien el Señor dijo en visión, Ananías, y él respondió, heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama derecha. Dios le estaba dando instrucciones, Jesucristo. Ya no estaba Jesús, pero le estaba dando instrucciones. Y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso. Oye, yo he tenido llamados de Dios, órdenes que me ha dado y me ha dado calle y número del lugar donde tengo que ir. Porque Dios dice en Malaquías 3:6, yo Yahweh no cambio. Él es el mismo de ayer, hoy y por siempre. Él no cambia. Si dio visiones a estos hombres y dio sueños y les hablaba, ahora mayormente nos habla a nosotros. Porque ahora el Señor está dentro de nosotros. ¿Sí? Ahora dice, y ha visto en visión a un varón llamado Ananías que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Mira que atreverse al Señor, decirle, ay Señor, ¿cómo me mandas ahí? Pues si este hombre es un asesino, pues Dios, cuando te mande algo, no lo cuestiones, obedece y punto. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido. ¿Quién de aquí es instrumento escogido? Gózate por ello, gózate. En verdad es un gran galardón. Dice, instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa y poniendo sobre él las manos dijo, hermano Saulo, ya le hablaba de hermano Saulo, el Señor Jesús
que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió ¿cuándo? Al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Bien, pero él recibió una orden a través de visión, ¿sí o no? ¿Estamos atendiendo esto? Esto es importante para tu diario vivir. Todos los días Dios nos tiene visiones, pero no nos damos cuenta muchas veces, porque estamos afanosos en otras cosas, ¿sí? Bien, pero en esta parte me llama la atención, fíjate, donde dice, permítanme tantito, dice, en el 11, y el Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama Derecha y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo de Tarso, porque he aquí, ¿qué hace Saulo? Ora, ora. ¿Qué dijimos que era orar? La comunión con Dios. Tenía mucha comunión con Dios. ¿Sabes qué? Yo sé, si no quieres venir aquí a la oración, nada se te va a obligar, pero yo te voy a decir algo. Si de veras quieres aprender a orar, ven a la oración. Vengan a la oración. Nada más el primer martes de cada mes se les convoca para que vengan el martes a las 7 de la tarde, el primer martes de cada mes, para que hagamos una guerra espiritual y estar derrumbando fortalezas, cosas que el Espíritu Santo nos va a estar guiando. ¿Cómo hacerlo? No es algo que traigamos de la manga o algo, es Dios, el Espíritu Santo. Ahí lo dejamos que Él esté trabajando con cada uno de nosotros. Orar, ¿qué tan difícil es? Si todo el día no te para la boca, como perico hablamos todo el día, ¿por qué no conversar con nuestro Padre? No lo tienes que ver para creer. Él está contigo. Y Él, cuando tú estás orando con Él se está gozando. Él se está alegrando su corazón. También Él tiene emociones y tiene sentimientos. Amén. Bien. Entonces, vamos a ver. Dice que en la comunión íntima, Dios revela su pacto. En la comunión íntima con Dios. Él nos revela. ¿Cuál pacto? Ese pacto al cual todos hemos sido bendecidos. Ese pacto de libertad, ese pacto de gracia, de bendición que ahora corresponde a los hijos de Dios. Revelación, acción y efecto de revelar, manifestación de una verdad secreta u oculta. Manifestación divina. Bien. ¿Por qué vino el profeta Samuel? Cuando a su madre le habían dicho que no podía tener hijos. ¿Por qué vino el profeta Samuel? ¿Qué fue lo que hizo que llegara el profeta Samuel? Oró la mamá, no tengan miedo de decirlo. La mamá oró y oró de tal manera que todavía no lo tenía y ya se lo estaba entregando a Dios, diciéndole que Él le iba a servir en el tabernáculo. Y le cumplió, Ana le cumplió, con todo y que estaba esperando, con tanto anhelo a su hijo, le cumplió. Oye, ¿por qué te da miedo entregar a tu hijo a Dios? ¿Sí? Los hijos de Dios somos obedientes, Dios lo dijo, yo lo creo. Ay, pastora, usted no sabe ahorita cómo anda mi muchacho. Pues no se fije en eso, dice que no mirando las cosas que vemos, sino las que no vemos, ¿verdad? Amén. Así que tu muchacho es un hijo de Dios, esforzado y valiente. Bien, entonces nace Samuel en respuesta a la oración en 1 Samuel 1:8. Vamos allá rapidito, porque hay gente nueva que no conoce muy bien todo esto. 1 Samuel 1:8. Dice, y Elcana su marido le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes y por qué está afligido tu corazón?
¿No te soy yo? Ojo, fíjate lo que le dice el marido. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Pues no quería decir que no fuera mejor el marido que nada. Ella quería un hijo y ya, ¿verdad? Y se levantó Ana después que hubo comido y bebido en Silo. Y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Yahweh, ella con amargura de alma oró a Yahweh y lloró abundantemente. E hizo voto, ahí es donde le está prometiendo a Dios, diciendo: Yahweh de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva y te acordares de mí y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, y todavía le dice que un hijo varón, yo lo dedicaré a Yahweh. ¿Cuántos días? Todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Mientras ella oraba largamente delante de Yahweh, Elí estaba observando la boca de ella. Pero aquí hay otra enseñanza. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía. Y Elí la tuvo, ¿por qué? Por ebria. Entonces le dijo Elí: ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo: no, Señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado, ¿qué? Mi alma delante de Yahweh. Ella se había humillado totalmente a Dios y estuvo constante en oración porque le creía que Dios era bueno para darle cumplimiento a lo que ella quería. ¿Sí? Bien. Y dice: no tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la multitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió, y no estuvo más triste. Esto es una enseñanza. Cuando tú vienes a orar, cuando tú vienes al Señor y vienes con supongamos una petición, pero cuando llegas con una congoja, una aflicción de tu corazón, cuando salgas de ahí después de haber orado, ya no tiene que haber tristeza. ¿Por qué? Porque tienes que salirte convencida o convencido de que Dios ya hizo la obra. Y que aunque no veas todavía, que Dios ha hecho la obra ya. Eso es enseñanza. Amén. Bien, ahora, sabemos que Samuel no había conocido a Yahweh, ¿sí? En el 3:1 de ahí mismo dice que el joven Samuel ministrar es servir, servía a Yahweh en presencia de Elí. Y la palabra de Yahweh, ¿qué era? Escaseaba en aquellos días. Por lo tanto, no había visión con frecuencia. Es lo que yo les digo. ¿Quieres visión? Entra en comunión y Dios va a revelarte a través de visión y te va a hablar a través de sueños. ¿Oíste la profecía? Yo pongo mucha atención a las profecías. Y la profecía, tú puedes discernir cuando viene de veras del corazón de Dios. Te llega, te toca las fibras de tu corazón. Amén. En el 17, en el 2:17 dice, en el 18, y el joven Samuel ministraba en la presencia de Yahweh, vestido de un éfod de lino. Ministraba, pero él servía, pero él todavía no conocía a Dios. En el 3:7 dice, y Samuel no había conocido aún a Yahweh, ni la palabra de Yahweh le había sido, ¿qué? Revelada. Pues no era común porque su líder no le había enseñado.
Yahweh pues llamó la tercera vez a Samuel y él se levantó y vino a Elí y dijo, heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Yahweh llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel, ve y acuéstate, y si te llamare, dirás, habla Yahweh, porque tu siervo oye. Así se fue Samuel y se acostó en su lugar. Te pones a pensar, ¿por qué no le habló a Elí? Elí había estado desfalleciendo en esa área. Tú siempre debes de estar nutrido con la buena palabra de Dios para que no seas robado por nada ni por nadie. Porque es muy fácil que te salgas del camino cuando tú te enfrías, cuando tú dejas de escuchar palabra. Es muy fácil, el Satanás es muy sutil para convencerte de lo contrario, de lo que Dios ha hablado. ¿Sí? Y vino Yahweh y se paró y llamó como las otras veces, Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo, habla porque tu siervo oye. Y Yahweh dijo a Samuel, he aquí, haré yo una cosa en Israel, que a quien la oyere le retiñirán ambos oídos. Aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he hecho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Quiere decir que no los corregía. Y no importa que esté bigotón tu hijo. Cuando Dios te dice una orden de tener que llamar la atención a un hijo, aunque tenga bigotes y lo veas muy grandote, mayor es Dios, el que te está ordenando que lo corrijas. No vas a buscar ahora el favor del hombre, ni de los hijos, ni de nadie, porque entonces no podías servir a Dios, dice Gálatas 1:10. Éxodo 33:14. Recibe esta palabra, te conviene. Desde el 13 vamos a leer, le dice, Dios le está hablando de la presencia de Dios prometida y le dice, ahora pues, si he hallado gracia en tus ojos, te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca y halle gracia en tus ojos. ¿Cuántas veces le has dicho a Dios, Señor, pues conozco algo de ti, pero te quiero conocer bien? Cuando tú le dices eso a Dios, agárrate, porque Dios va a empezar a trabajar contigo. ¿Sí? Y mira que esta gente es pueblo tuyo. Y él dijo, mi presencia irá contigo. ¿Y su presencia qué nos va a dar? Claro, descanso. Descanso. Mientras tú estés conforme bajo la sombra del Altísimo, en base a la presencia de Dios, hay descanso en tu vida. ¿Bien? Amén. Vamos a Hebreos 13:8. Mejor de 13:4, perdón. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, ¿por quién fueron enviados? El Espíritu Santo guía tu vida cuando tú se lo dejas guiar. Cuando tú dejas que el Espíritu Santo guíe tu vida, maravillas se hacen presentes ante los demás. ¿Lo crees? Bien. Descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre, y llegados a Salamina, anunciaban la palabra de Dios en las sinagogas de los judíos. Tenían también a Juan de ayudante. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta. Ojo, hay falsos profetas. Falso profeta, judío llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Este, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Es el mismo mago que hablamos desde un principio, ¿sí? Bar Jesús.
procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, mucho ojo, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Tú tienes un discernimiento de espíritus. Aquí trabajó el discernimiento de espíritus en Pablo. Él, ¿con qué seguridad se plantó ante él y lo miró a los ojos? ¿Y cómo se atrevió a decirle: tú que estás estorbando la obra de mi Dios? ¿Hasta cuándo no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas. Y andando alrededor buscaba a quien le condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó maravillado de la doctrina del Señor. Hay quien tiene que ver cosas para poder creer, pero bendito Dios por la vida de todos y cada uno de ustedes, que no tuvieron que ver para creer. Porque si tú me preguntas que si yo vi que crucificaron a Cristo, pues la verdad no lo vi, pero yo le creo a Dios. Y la palabra habla que Él fue a la cruz a morir por ti. Era el lugar que a ti y a mí nos correspondía. ¿Sí? Bien, ahora, les decía que en Malaquías 3:6 dice: porque yo, Yahweh, no cambio. Vamos a ver lo que puede pasar. Fíjate, ¿por qué es necesario que estemos? Adoración habíamos dicho que era permanente la adoración a Él. Otra parte, no me acuerdo cómo adorar, es amar intensamente. O sea, no tiene que dejar de ser, estar amando a Dios siempre, ¿sí? Y vamos a ver un ejemplo. ¿Por qué? ¿Por qué Dios nos pone ejemplos en la palabra? Porque tú puedes pensar, bueno, ya estoy en la palabra, ¿a mí qué me puede pasar? ¿Qué puede suceder? Mira, vamos a esto. Vamos a 2 de Crónicas 26, 3 al 5. Bien, dice la palabra así. De 16 años era Usías cuando comenzó a reinar, y 52 años reinó en Jerusalén. El nombre de su madre fue Jecolías de Jerusalén, e hizo lo recto ante los ojos de Yahweh, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió, ¿qué hizo? Persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías. ¿Entendido en qué? En visiones de Dios, no de hombres, en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó a Yahweh, ¿qué sucedió? Dios le prosperó. Por eso te digo, si no tienes prosperidad, pues apúrele, busque al Señor, mijo. Dios es fiel. Dijo que todo era tuyo. Nada más que tienes que buscar la visión para que luego traigas y veas de una forma natural ya las cosas. ¿Sí? Lo vas a traer del mundo espiritual para verlo. ¿Crees esto? Amén. Ahora fíjate. Buscó de él. Pero tú puedes leer un poquito más, pero vete al 16. 26, 16 dice. Antes dice que su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. ¿Sí? Mas cuando ya era fuerte, mucho ojo, su corazón, ¿qué hizo? Se enalteció, ¿para qué? Para su ruina. Hizo lo mismo que Satanás, se enalteció su corazón. Se olvidó que sin Dios nada se puede, pero con Dios todo es posible. ¿Sí? Porque se rebeló contra Yahweh su Dios, entrando en el templo de Yahweh para quemar incienso en el altar del incienso. No nos debemos de salir de la enseñanza del orden de Dios. Dios nos da órdenes en su palabra. La palabra son órdenes y además son advertencias.
¿Y por qué advertencias? Para que no caigamos otra vez al hoyo cenagoso. Amén. Y entró tras él el sacerdote Azarías, y con él 80 sacerdotes de Yahweh, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron: no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Yahweh, sino a los sacerdotes hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado, y no te será para gloria delante de Yahweh Dios. Entonces Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó ¿de qué? De ira, y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente delante de los sacerdotes en la casa de Yahweh, junto al altar del incienso. Oye, si este varón ya había tenido todo y ya dice que había sido ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso, nada más por haberse permitido enaltecer su corazón, por haberse desviado o por haberse hecho a un lado del plan y el propósito de Dios. Cuidado con eso, ¿sí? Y en el 20 dice: y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente, y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y él también se dio prisa a salir, porque Yahweh había hecho esto. Así el rey Usías fue leproso hasta el día de ¿qué? Quiere decir que no hubo un arrepentimiento. Dios siempre ha dicho: yo no deseo la muerte del que muere. En Ezequiel 18:32 dice: yo no deseo la muerte del que muere. Vuélvete a mí y yo me volveré a ti. Quiere decir que este varón no se arrepintió de nada, ni se humilló delante de Dios. Oye, tenemos un Dios bueno, un Dios que dice que si una vez cae el justo, 7 veces más será levantado. Yo creo en todas las promesas que Dios dice. ¿Por qué nos hemos de salir de ello? ¿Por qué quieres sufrir? Porque eso dice: ¿por qué quieres estar sufriendo cuando todo se te ha dado? Entonces, vemos que después de haber tenido todo, mucho ojo, por algo dijo Jesús: aprended de mí que soy manso y humilde. Él quiere que aprendamos de Él esa mansedumbre y esa humildad siempre. Y jamás jactarnos de nada, porque el que lo hace todo es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que nos da, mira, por Él tenemos voz, por Él caminamos con grandeza, con firmeza y con poderío, por Él. Porque dice: cuando tú llegues a ser rico, no te olvides de quién te dio el poder para hacer las riquezas. Porque Dios, esa es su promesa. Y no es porque estemos pensando siempre. La verdad, para mí esas cosas no quiere decir que no sean buenas, pero he encontrado que hay cosas más grandes, como lo es su sabiduría de Dios. Amén. Miren, vamos ahora. Jeremías 23:16. Si no tienes una palabra para dar al pueblo que provenga del corazón de Dios, mejor es que te guardes y no hables. Vamos a Jeremías 23:16, porque cuando la palabra viene a hablar el profeta, hay algo que te mueve en tu corazón, se simbra tu corazón, ¿sí? Cuando habla Dios. 23:16 dice: así ha dicho Yahweh de los ejércitos: no escuchen las palabras de los profetas que os profetizan, os alimentan con vanas esperanzas, hablan visión de su propio ¿qué? La visión tiene que venir de Dios, no del hombre. Dice: hablan visión de su propio corazón, no de la boca de Yahweh. Dicen atrevidamente a los que me irritan: Yahweh dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras obstinación de su corazón dicen: no vendrá mal sobre ustedes. Mucho ojo, Si alguna persona tú ves que su camino anda torcido, no vayas
con cara escurrida de oveja, a decirle, ay, Dios te va a ayudar, vas a salir adelante. Dile la verdad, que es necesario que su corazón se incline a Dios para que el camino, para que Dios enderezca todas las cosas. Porque Él dio una promesa en Isaías, yo iré delante de ti y enderezaré todo lo torcido. Pero no le vas a dar por su lado, por quedar bien. O porque, ay, ¿cuántos buscan y son oportunistas? Porque la persona que llegas y le dices algo, te va a dar algo. Mucho cuidado con esas cosas. Mucho cuidado. El que te da todo, te ha prometido que todo su bien está contigo. No te va a faltar nada. No esperes nada del hombre. Si a Dios le place darte a través del hombre, Él lo va a manifestar. Pero jamás trates de quedar bien porque alguien te esté buscando para darte. Si alguien te va a dar, que te dé una sonrisa de amor. Y no que venga y te hable con palabras infladas. Dicen atrevidamente a los que me irritan, Yahweh dijo, paz tendréis, y a cualquiera que anda tras la obstinación de su corazón dicen, no te va a pasar nada, hombre, no vendrá mal sobre ti. Porque ¿quién estuvo en el secreto de Yahweh y vio y oyó su palabra? ¿Quién estuvo atento a su palabra y la oyó? Vete al 22. Pero si ellos hubieran estado en mi secreto, habrían hecho oír mis palabras a mi pueblo y lo habrían hecho volver de su mal camino y de la maldad de sus obras. Nosotros estamos aquí para venir como Jesús a enderezar lo torcido. No para dar cobija a aquel que quiere que le estemos consintiendo. ¿Verdad que no está tan mal que yo haga esto? A ver qué, hermana. Pues robé un banco, pero pues ni cuenta se dieron. Ande pues. ¿Verdad que no está mal, pastora? Pues me fijé en la mujer de mi amigo y me echó ojitos. Ande pues. Hace una semana o dos, Dios dio una profecía que su vida debe de ser santa, apartada de todas las cosas a las cuales estábamos acostumbrados. Y estás aquí precisamente porque te ha gustado la benignidad de Dios, porque has querido que de veras tu vida camine de acuerdo como Dios quiere que sea. Yo sé que estás aquí por eso, no por ver al ministro, no por ver al pastor, no por ver a los que dirigen, que son una gran bendición, pero estás aquí porque has aprendido a amar a tu Padre, ¿sí? Y les dice, ¿soy yo Dios de cerca solamente, dice Yahweh, y no Dios desde muy lejos? ¿Se ocultará alguno, dice Yahweh, en escondrijos que yo no lo vea? ¿No lleno yo, dice Yahweh, el cielo y la tierra? Pues si Él está con nosotros, ¿qué nos hace falta? Él es la plenitud, el que lo llena todo. Él es la plenitud. Así que vamos a poner mucha atención en estas cosas. Vamos a hacer las cosas como Dios nos dice que hagamos y no queriendo quedar mal o bien delante de la gente, ¿sí? En Lucas 1:76, vamos allá. Fíjate bien, ¿eh? ¿Cuántos apenas tienen poquito que recibieron a Cristo? ¿Tienen calor ya? Bien. ¿Cuántos tienen poquito que recibieron a Cristo? Levante la mano. Los que tienen poquito o que apenas van a recibir, dice que estamos en un proceso creciendo para llegar a la estatura, una buena estatura, ¿sí? A la estatura del varón perfecto. Pero fíjate lo que nos dice Dios a través de aquí en Zacarías, dice, y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado. ¿Quién dice amén? ¿Profeta de quién? No del hombre, profeta de Dios. Porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto, la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte,
para encaminar nuestros pies por caminos ¿de qué? De paz, de paz. Ahora bien, vete a Salmos 16:11 y esa es la última cita. Antes de que nos vayamos, queremos hacer una oración por toda la reunión que va a haber en cada hogar, que yo sé que va a ser de grande bendición. Salmos 16:11. Gloria a Dios. Dice, me mostrará la senda de la vida. ¿A quién le ha mostrado Dios esto? A todos los que estamos aquí, ¿verdad? En tu presencia, ¿qué hay en la presencia de Dios, hermanos? Plenitud de gozo, delicias a tu diestra, ¿para cuándo? Para siempre delicias y no tragedias, para siempre delicias y no agobio, para siempre delicias y no aflicción, para siempre delicias y no pobreza, porque Dios es el que fortalece y Dios es el que ha dicho, yo iré delante de ti, enderezando tu vida. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.